La Biblia explicada. En la voz del hermano Nuno. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, tu voz oí en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3, versos 9 y 10. La vergüenza y el miedo fueron los primeros síntomas del pecado. Desde entonces, estos dos sentimientos nunca han abandonado al ser humano y lo han seguido a lo largo de los siglos. Lo curioso es que llegamos a escondernos de quien más nos quiere ayudar. Cuando Dios se acercó a Adán y a Eva, Él conocía cuál era su situación desesperada y se acercó con la intención de ayudarlos. Pero ellos, lejos de salir a su encuentro como en otras ocasiones, se escondieron de su Creador. En la actualidad, los seres humanos no somos diferentes. Nos escondemos ante alguna cosa mala que hemos hecho, alguna ofensa que hemos causado, ante una pequeña deuda, e incluso corremos despavoridos delante de una cucaracha. Hace algún tiempo, una persona necesitaba desesperadamente dinero para poder curar y hospitalizar a uno de sus seres queridos. Uno de sus amigos fue en su auxilio y le prestó una fuerte suma de dinero. Habían acordado un determinado día para la devolución. Al llegar ese día, el hombre no tenía para devolver lo que había prestado. Sin embargo, su amigo estaba más preocupado por la situación del que estaba internado en el hospital que por su dinero. Y estaba pensando, ¿cómo le iría a mi amigo? Quizás estará necesitando más dinero. Y con ese pensamiento se acercó a su casa con la intención de ofrecerle un poco más de dinero si es que necesitaba. Sin embargo, al llegar a la casa de su amigo, encontró que nadie respondía a su llamado, y al poco momento salió el hijo pequeño con un mensaje y le dijo, dice mi papá que no está en la casa y que ha salido. El hombre inmediatamente entendió que su amigo se estaba escondiendo del miedo. El miedo incluso llega al grado de hacernos ver cosas que no existen en realidad y que nos causan temor, y es posible que hasta la persona se vuelva loco al ver cosas que solamente en su imaginación existen. Hace algunos años atrás, en Bagua Grande, específicamente en un sector llamado La Versalla, hubo un tiempo de suma escasez de agua y los sembríos se estaban secando, por lo que los agricultores acordaron racionar el líquido elemento y que cada agricultor tuviera su turno. Lamentablemente no siempre se cumple con lo pactado y hay quienes se atrevían a robar el agua en horas de la noche, por lo que el agricultor que tenía el turno del agua tenía que enviar un peón a recorrer todo el largo del canal para verificar que nadie sustrajera el agua. En una noche, un peón que estaba cuidando este turno regresaba a altas horas de la noche ya a descansar, cuando de pronto, junto al borde del canal, cerca ya para llegar a su lugar donde él habitaba, se topó con algo terrorífico. Un gigante se le apareció en medio del camino. Tenía un enorme sombrero. Era alto y en plena oscuridad el peón solamente vio que de vez en cuando este gigante tomaba su cigarrillo y fumaba. Luego de algún momento nuevamente tomaba su cigarrillo y volvía a fumar. Se daba cuenta que estaba fumando porque la punta del cigarrillo se encendía de color rojizo al ser aspirado. El hombre se llenó de pánico y el miedo le impidió gritar e incluso correr, por lo que se quedó como clavado en el suelo. Conforme pasaban los minutos, el terror se apoderaba más y más del pobre hombre. Empezó a sudar frío, no sabía qué hacer, y cuando estaba a punto de desmayar, sucedió un milagro.
A cierta distancia había una carretera y en ese sector los vehículos daban una especie de vuelta en U, y un enorme camión con sus potentes faros logró iluminar todo el sector donde él se hallaba. En ese momento descubrió qué cosa era el gigante. No era otra cosa que una planta de papaya. La planta criolla de papaya, cuando desarrolla, llega a alcanzar hasta los 3 o 4 metros de altura en esa zona. Y lo que parecía que el hombre fumaba no era otra cosa que una luciérnaga que estaba en medio de los frutos de la papaya. La luciérnaga, como ustedes sabrán, se enciende y se apaga, se enciende y apaga. En cuanto al sombrero, que le causaba grande terror, no era otra cosa que las hojas alargadas de la papaya. El hombre había quedado sin habla, había caído casi desmayado al suelo y fue encontrado por otros amigos que salieron en su búsqueda al ver que demoraba bastante en regresar al lugar de su alojamiento. Amigo, amiga, Dios viene hoy a tu encuentro. No quiera que le tengas miedo, no te corras de Él, sal a su encuentro. A lo largo de las Sagradas Escrituras, a lo largo de sus páginas, vemos un montón de promesas donde nos asegura que Dios es nuestro bendito amigo, creador, Señor y sustentador. Y quiero dejarte en esta hora solamente 2 promesas que te van a servir para fortalecer tu fe. Una de ellas se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1, al versículo 9, donde dice: no tengas temor, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así es que tú vas a lo profundo de la tierra, no tengas temor, Dios está contigo. Vas de viaje, Dios te acompaña. Estás completamente solo en una selva, tienes temor a las fieras o piensas que tus enemigos te pueden hacer algún daño, no tengas temor, Dios está contigo. La otra promesa lo hallamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 8, donde dice Dios: no tengas miedo delante de la gente, porque yo estoy contigo para librarte. Gracias a Dios, que es todopoderoso, y Él nos puede salvar de la situación más angustiosa. Ya sabes cuál es el antídoto para el miedo: la confianza en Dios. Que Dios te cuide, que tengas un bonito día.